Muy buenos días, estimados estudiantes centroamericanos y público en general. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer CAS, celebrarán la primera conferencia virtual denominada 200 años de independencia, evolución político e institucional de Centroamérica, impartida por el Dr. David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, Universidad de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Centroamericana. Quisiera darles una calurosa bienvenida a nuestra primera conferencia y agradecer al doctor David Díaz por aceptar nuestra invitación al evento. El objetivo de las 4 conferencias es fomentar el interés de la comunidad académica centroamericana sobre los temas de integración económica regional y analizar los enfoques históricos para su abordaje, centrándose en 3 dimensiones del desarrollo: político-institucional, económico-comercial y sociocultural. Además, se impartirá un foro virtual, el cual propone un abordaje más prospectivo enfocado en los retos y desafíos de la región frente al escenario actual. Quisiera brindarle la palabra al doctor Rudolf Toisen, representante de la Fundación Konrad Adenauer para Guatemala, Honduras y El Salvador, quien les dirigirá unas palabras de bienvenida, y posteriormente al licenciado Eduardo Espinosa, director del Centro de Estudios de Integración Económica. Muchas gracias, Annalisa. Buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles desde Tegucigalpa, Honduras. Empezamos hoy una jornada de 4 eventos dedicada al bicentenario de la independencia de los países centroamericanos. El enfoque de la primera sesión está en la evolución político-institucional de la región. Antes de esta vuelta histórica, quisiera compartir con ustedes algunos breves pensamientos sobre lo que significa la palabra independencia. Leí en una publicación que hace 200 años se buscaba un ideario político, no solo ya no pertenecer a un imperio, sino pensar en que se pueden ejercer derechos propios como ciudadanía y autogobierno. Este es precisamente lo que significaba la palabra independencia: ejercer derechos propios y autogobierno. A lo largo de los 200 años, desde hace el 15 de septiembre de 1821, encontramos más la dependencia que la independencia. Es decir, más la denegación de la independencia que su afirmación. Sí, este día marcó el fin de la etapa colonial en Centroamérica, pero no significó el autogobierno de toda la ciudadanía. Aún en la actualidad enfrentamos una situación en la cual la desigualdad, la desnutrición, la carencia de servicios públicos y la corrupción actúan en contra de que toda la gente en los países centroamericanos pueda ejercer sus derechos propios, mucho menos algo semejante al autogobierno. Hablo no solo de los pueblos indígenas, sino de la mayoría de la población que se encuentra sin el poder de disfrutar una vida libre de restricciones arbitrarias e innecesarias. El autogobierno, más que todo, necesita instituciones fuertes como una ejecutiva capaz de gestionar con eficacia, un parlamento con la voluntad de representar y servir a la población, y una judicatura independiente de ambos estos poderes o de cualquier otra influencia. Sirve mucho recorrer la evolución político-institucional de Centroamérica para entender cómo en la historia se
desarrollaron las deficiencias que aún vivimos hoy y luego buscar juntos un camino para mejorar la situación actual. Agradezco mucho al ponente de este día, el doctor David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, su buena disposición a proporcionar sus perspectivas sobre este tema. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su interés y su asistencia en nuestro seminario y que disfruten el discurso. Muchas gracias. Gracias al doctor Rudolf Toisen. Brindo también el espacio al licenciado Eduardo Espinosa para que él pueda dirigirle las palabras de bienvenida por parte de SIECA. Muchas gracias, Annalisa. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia sobre los 200 años de independencia, específicamente sobre la evolución político-institucional de Centroamérica. Primero, quisiera saludar cordialmente al doctor Teusen y a todo el equipo de la Fundación Konrad Adenauer que hacen posible este evento. Saludar, por supuesto, a todos los estudiantes, profesionales independientes y personas que nos acompañan en esta conferencia regional. Realmente la alianza entre la SIECA y la Fundación Konrad Adenauer, que es en realidad un espacio de coordinación que venimos ejerciendo desde hace varios años, ha permitido poner sobre la mesa de diálogo importantes temas de relevancia para la agenda regional. En este 2021, el planteamiento de conferencias que hemos previsto para el año se circunscribe alrededor de un evento conmemorativo muy importante, que ya el doctor Teusen explicó muy bien, ¿verdad? Como es el bicentenario de la independencia de los países centroamericanos. 2021 entonces se nos presenta como un año de conmemoración, pero a la vez de reflexión, seguramente, precisamente porque estamos en un año complejo por la crisis que nos embarga y seguramente no podremos celebrar con la plenitud que hubiéramos querido a 200 años de conmemoración de la independencia. Pero estamos seguros de que, si bien no podrá ser una celebración plena por todas las circunstancias alrededor de esta pandemia, sigue siendo un momento pertinente para reflexionar sobre los avances y los desafíos que todavía acumulamos como naciones independientes. Justamente ese es el propósito de esta conferencia y del ciclo de conferencias que vamos a realizar a lo largo de este 2021. Es decir, poner sobre la mesa de debate, poner sobre la mesa de discusión, reflexiones sobre la evolución de Centroamérica desde diferentes dimensiones de análisis histórico. Por eso, justamente, como bien explicaba el doctor Teusen, tenemos 4 conferencias programadas. La primera, justamente esta que estamos realizando sobre la evolución político-institucional, para la cual nos acompaña el doctor Díaz, justamente a quien agradecemos nuevamente su presencia el día de hoy. Y tendremos otras 3 conferencias, una sobre la dimensión económica y comercial, otra sobre la dimensión sociocultural y otra más desde una perspectiva más de prospección, más bien en el marco del bicentenario. Por tanto, estaremos trabajando con importantes investigadores de la región en materia de historia centroamericana que precisamente nos puedan aportar en esta agenda. Por eso simplemente quisiera recalcar la importancia de este evento, ¿verdad? No solamente es un evento de revisión de la historia, sino también de reflexión en un momento crítico, no solamente por el bicentenario de la independencia, sino también por otros hitos históricos que se están dando. Uno de ellos, por ejemplo, el 60 aniversario del proceso de integración económica centroamericano, que como ustedes saben, también es un proceso de larga data que venimos a conmemorar justamente en el año 2020. Cierro indicando únicamente pues de que como SIECA estamos muy contentos de esta alianza con la Fundación. Esperamos de que todos ustedes saquen provecho del ciclo de conferencias que vamos a realizar. Son ciclos de conferencias con certificación, es decir, es muy importante que ustedes puedan acompañarnos en las 4 sesiones para poder tener un certificado de las 2 instituciones. Y por supuesto, como SIECA, estaremos muy atentos, muy al pendiente para que tengamos
un desarrollo de las sesiones, tanto hoy como las siguientes, lo más exitosas posibles. Así que enviándole un cordial saludo nuevamente al doctor Teusen, a todo el equipo de la Fundación, les deseamos un buen inicio de sesión y por supuesto esperamos que sea una mañana productiva para todos ustedes. Muy buen día. Muchísimas gracias al licenciado Eduardo Espinosa por sus palabras de bienvenida. Vamos a comenzar con una dinámica con todos nuestros participantes y nuestras colegas de CIECA, Irene y Andrea, estarán dándoles algunas indicaciones para poder realizar la dinámica antes de la intervención del doctor David Díaz. Muy buenos días a todas y todos. Les saluda Irene Díaz del Centro de Estudios para la Integración Económica de la CIECA. Es un gusto acompañarles. Agradecemos a nuestras autoridades su presencia y sus palabras de inauguración en esta actividad. A continuación, para que se vayan familiarizando con la dinámica de participación, una de las que tenemos prevista durante esta sesión, les haremos partícipes mediante la plataforma WooClap de una actividad que tiene dos objetivos. Uno, conocerlos, aunque sea con medios electrónicos, nos interesa conocer un poco de quienes nos acompañan en esta sesión. Y dos, un poco conocer un poco sobre las expectativas y el interés que les genera a ustedes estar participando de una actividad relacionada con el bicentenario de la independencia de la región. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Andrea García para explicarles esta primera actividad. Muchas gracias, Irene. Un gusto. Buenos días a todas y a todos. En el chat les hemos compartido el mismo enlace que están viendo en pantalla para que puedan, por favor, unirse desde su celular o desde el computador, desde donde estén conectados. Y vamos a comenzar con la dinámica, que es un par de preguntas. Yo en este momento voy a comenzar a compartir mi pantalla para que veamos el ejercicio. Muy bien, llevamos a 23 personas, 24. Vamos a esperar a que el número se acerque al número de asistentes. Tenemos casi 80 personas conectadas. Muchísimas gracias por unirse a este ciclo de conferencias. Así que repito nuevamente, en el chat encuentran el mismo enlace que ven en pantalla para que se unan a la actividad. 29 conectados. Este mismo ejercicio lo vamos a estar realizando durante el ciclo de conferencias, así que este será un ejercicio de práctica para que nos familiaricemos con la herramienta. Llevamos 30, cuando lleguemos al 50% de conectados, vamos a empezar con el primer ejercicio en aras del tiempo. Si no les permite copiarlo, pueden ustedes entrar solamente a www.wooclap.com y en la parte superior de este sitio web indicar el código del evento, actividad 01. Ok, llevamos 40, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Les pedimos que por favor nos indiquen cuál es su nacionalidad. Nos interesa ver el grupo de centroamericanos que nos acompañan en este evento, así que pueden ir tecleando su nacionalidad o el país desde donde nos acompañan. Muy bien, va predominando Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica, costarricenses, bienvenidos, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses. Enhorabuena, bienvenidos a todas y a todos. Aún está abierto el espacio, alemán, bienvenidos. Y va predominando Honduras y El Salvador porque vemos que son las palabras más grandes que tenemos en esta nube de palabras.
Bienvenidos a todas y a todos. Realmente es un gusto que nos acompañen en este ciclo de conferencias organizadas por CAS y por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Muchísimas gracias a todos y a todas por ir respondiendo, y qué bonito ver que somos allí una mezcla de nacionalidades, todas y todos centroamericanos, y por supuesto Alemania también nos acompaña, que es pues de donde nace la Fundación Konrad Adenauer. Ok, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y ahora nos vamos un poquito al contenido de esta actividad. ¿Qué palabras o qué términos asocia usted con el término o la frase bicentenario de la independencia? Contesten con toda libertad. Esto no es un examen, sino es un sondeo para que partamos de lo que ya conocemos y que esta conferencia pues sea enriquecedora hacia nuestros conocimientos. Libertad, lucha, integración, revolución, democracia. Veamos. Va predominando la palabra libertad y desarrollo. 200 años de vida independiente, por ahí se lee, perfecto. Y vemos cómo esto va cambiando, ¿verdad? Y cómo todos vamos teniendo una perspectiva muy acertada, por cierto, de lo que es bicentenario de la independencia y pues, independencia de nuestra región. Y ya, pues tenemos aquí al experto, al doctor Díaz, que va a partir de estos términos para irnos orientando en este recorrido histórico. Qué bonito se va moviendo esta nube de palabras. Y vamos a ir leyendo una listita para que sea más fácil leerlos y no nos maree un poquito la nube. Lucha de igualdad, desarrollo, también dificultades, ¿por qué no mencionarlo? Oportunidades, años de lucha, integración, integridad, 200 años de independencia de España, la lucha por nuestra independencia, y esto se sigue moviendo, pero realmente todas sus respuestas son correctas. Acá, como les decía, vamos a ir aprendiendo en este recorrido en el marco del Bicentenario. Y acá en pantalla, pues, podemos ir leyendo el resto de respuestas. Libertad se repite varias veces. Desarrollo, oportunidad, lucha, integración. Y bueno, pues estos son los resultados de este siguiente ejercicio. Me queda agradecer su participación. Vamos a tener una siguiente actividad durante el desarrollo de este seminario virtual, así que les invito a que permanezcan conectados. Y bueno, ya nuestra querida moderadora Analisa nos va a indicar que continúa en esta sesión. Muchísimas gracias, Analisa e Irene, por este espacio. Gracias a nuestras colegas de CIECA por esta excelente dinámica. Ya nos da un poco el indicio de dónde estamos, de dónde somos y qué es lo que pensamos antes de la intervención del doctor David Díaz. Por lo tanto, procederé a leer una pequeña reseña de nuestro expositor. Como mencioné anteriormente, es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. El doctor David Díaz es investigador del programa de investigación Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad, intersección entre historia ambiental y estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la sociedad. También es profesor catedrático de la Escuela de Historia y del programa de posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Por lo tanto, sin más que agregar, le agradezco muchísimo al doctor David Díaz por su intervención y le cedo la palabra. Muchas gracias, Analisa. Guten Morgen, Dr. Rudolf Tolson. Ich bin froh, hier zu sein. Buenos días al licenciado Eduardo Espinosa. Buenos días a las y los estudiantes y público en general que nos acompañan desde toda Centroamérica. Estoy muy agradecido con las personas de CIECA y de la Fundación Adenauer porque me invitaron a participar de este conjunto de 4 conferencias que tienen por fin plantearse la discusión con respecto a la celebración del bicentenario de la independencia centroamericana. Y me parece muy valiosa esta iniciativa que han emprendido
de rescatar el papel histórico en la interpretación del presente y con miras al desarrollo de Centroamérica del futuro. Por supuesto, es muy difícil en media hora visualizar la historia institucional de los últimos 200 años, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis sin caer en algo muy aburrido que quizás no les haga mucha gracia a ustedes. Al final del siglo XVIII, el territorio que hoy llamamos Centroamérica era conocido como el Reino de Guatemala. Todo el territorio, desde la región de Chiapas, que pertenecía a este reino, hasta Costa Rica, o como se le conocía entre el siglo XVI, XVII, como hasta los confines de Veragua. Y este reino estaba políticamente administrado por una capitanía general que tenía su asiento en Guatemala, y todo el reino formaba parte del virreinato de Nueva España. Por eso no es de extrañar que después de la independencia, la idea principal que tuvieron muchos municipios de toda Centroamérica fue participar de un imperio construido desde la Nueva España. El reino estaba dividido en provincias, que son las provincias que luego constituyeron los estados-nación en el siglo XIX, y que hoy en día, en términos de estudios históricos, le llamamos la Centroamérica histórica, es decir, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua y a Costa Rica. Hoy en día, ciertamente en el término América Central también se incluye Panamá, pero eso ocurrió muy entrado ya al siglo XX, a partir de la década de 1960. Entonces, en esta charla nos vamos a centrar en la Centroamérica histórica, estas 5 provincias que pertenecieron al antiguo reino de Guatemala. Esa Centroamérica del ocaso colonial era una sociedad que se debatía por la transformación institucional, debido a la implementación de una serie de reformas que se conocen como las reformas borbónicas. Esas reformas implementaron una serie de innovaciones para dinamizar el comercio colonial en Centroamérica a partir de la producción de añil, y tuvieron mucho éxito. En realidad constituyeron un nuevo mercado que se alimentaba de la producción de añil, especialmente en El Salvador, que se concentró en esa producción, mientras que otras regiones como Honduras, Nicaragua y Costa Rica se concentraron en la producción de ganado, que servía tanto para producir la piel, el cuero con que se creaban los zurrones en los que se metía el añil para ser exportado, como también para llevar las cargas de añil hacia Guatemala, en donde los comerciantes guatemaltecos que tenían el monopolio del comercio con los puertos españoles de Sevilla y Cádiz se encargaban del comercio. Esas reformas borbónicas intentaban poner un alto también a la corrupción institucional que había en estas provincias, principalmente producida por los comerciantes guatemaltecos. Pero este éxito entonces estuvo limitado por la acción que podían emprender los nuevos representantes de la corona en el Reino de Guatemala frente a estos comerciantes que realmente tenían muchísimo poder, ya no solo económico, sino también cultural y político. Hacia el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, entonces, encontramos los primeros pronunciamientos de interés de independizarse. Es bien interesante porque la primera vez que aparece esa palabra independencia en la documentación de finales del siglo XVIII tiene que ver con los deseos de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, primero ante la corona española y luego ante las Cortes de Cádiz, una vez que se instalan en 1812, para que esas provincias dejaran de depender de Guatemala. Es decir, querían separarse del centro político administrativo del que dependían, porque los productores de añil y también de ganado y luego también de tabaco
pensaban que si se desprendían de Guatemala, se desprendían del monopolio del comercio que tenían los comerciantes guatemaltecos. Y con eso veían la posibilidad de lograr un mayor éxito económico en esta dinámica del mercado de añil de Centroamérica. Quisiera subrayar que el añil centroamericano se colocaba muy bien en el mercado internacional. Recuerden que el añil es una planta tintoria, sirve para producir un tinte con el que la gran industria textil de Gran Bretaña, que había dinamizado toda la economía desde mitad del siglo XVIII, había producido la primera revolución industrial. Esa industria se alimentaba de este tinte para ponerle color a las prendas que producía. Y el índigo, como se le llama también al añil centroamericano, competía directamente con el de la India en términos de calidad y tenía un mercado seguro en ese mercado de Gran Bretaña. Solo comienza a decader una vez que Gran Bretaña se apodera de la India, la toma como su colonia. Entonces, esas quejas procedentes de estas provincias se acrecentaron a principios del siglo XIX porque los comerciantes guatemaltecos intentaron controlar también la comercialización de ganado a través de una orden que buscaba prohibir la venta de ganado fuera de la feria de Chalchuapa, que era la feria principal que ellos dominaban. Esas tensiones entonces anteceden al proceso de independencia y van a ser muy importantes para poder entender los choques que se van a dar después de la independencia, particularmente los choques entre El Salvador y Guatemala, que son choques que van a dar al traste con la Federación Centroamericana. A partir de 1821, sabemos que la independencia que inicia en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1821 por efecto de las presiones de México que manda circulares a Guatemala diciendo que México se ha independizado y que le corresponde también al Reino de Guatemala hacer lo mismo. En caso contrario, México tomaría las decisiones necesarias para que esa independencia ocurriera. Las autoridades guatemaltecas efectivamente vieron eso como una amenaza de que si no se independizaban, México independizaría a la fuerza la región. Incluso cuando luego se niegan a formar parte del Imperio de Iturbide, los salvadoreños van a experimentar el primer asedio de una tropa extranjera en su país, que son las tropas mexicanas dirigidas por Filísola, que ingresan a El Salvador con la orden de someter a los salvadoreños al poder de Iturbide. Afortunadamente Iturbide cayó del poder a principios de marzo de 1823. Eso hizo que las tropas de Filísola se devolvieran a México y así acabara el asedio sobre San Salvador. Bueno, a partir de este proceso de independencia, Centroamérica inaugura un nuevo tipo de vocabulario político para referirse a la estructura política. Antes de la independencia tenemos monarquías, reinos, virreinatos, capitanías, etc. Después de la independencia, en ese momento preciso, entre 1821 y 1823, cuando se organiza el primer congreso para decidir si se forma una federación centroamericana, lo único que tenemos en Centroamérica son municipios, municipios con una gran actividad política. La mayoría de la documentación que tenemos para entender ese periodo 21-23 son actas municipales de toda Centroamérica, porque todos los municipios, incluyendo a los municipios indígenas, entran en discusión sobre las decisiones políticas que se están tomando. Y es bien interesante que otro de los términos que aparecen allí inmediatamente es el término de igualdad. La idea era que un gobierno republicano, no monárquico, sino republicano, fundaría las bases para que creciera una sociedad que fuese inclusiva e igualitaria en términos políticos, sociales y económicos. De esa manera, según algunos de los próceres de la independencia centroamericana,
en una sociedad independiente se podría alcanzar más fácilmente la felicidad y la igualdad, ya que en esa soñada sociedad independiente no existirían hombres esclavos y tampoco provincias o ciudades esclavas. Pedro Molina lo señaló muy bien en un editorial de su periódico El Genio de la Libertad, diciendo, lo cito, bendita sea la independencia, ya no habrá más distinción entre los americanos que la que da el mérito y la que da la virtud. Como señalábamos hace un rato, el primer intento político después de el dominio de los municipios que se desarrolla en Centroamérica es la idea de mantener unido a todo el antiguo reino de Guatemala, creando una federación que integrara, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, de la Federación de los Estados Unidos, que integrara a todas las provincias que se separaban en estados y que esos estados construyeran entre ellos un estado federal. Nuevamente, el modelo que se seguía era el modelo de los Estados Unidos. Entonces, lo que les interesaba en ese momento era sostener a toda la región unida. Tenían un temor muy fuerte de qué les pasaría si no se mantenían unidos. Primero porque tenían en las costas del Caribe de Centroamérica una presencia británica muy fuerte. Hay que recordar que Gran Bretaña se había apoderado de mucho del Caribe centroamericano durante el siglo XVIII y había reconocido esta región como el Reino Misquito. Y ese Reino Misquito, Gran Bretaña lo metía dentro de los protectorados de la Commonwealth, de forma que el rey Misquito podía pedir apoyo a Gran Bretaña en caso de que estos gobiernos que se estaban construyendo en el Pacífico de Centroamérica intentaran moverse hacia el Caribe y dominar esa región como parte de sus estados. Todos los próceres centroamericanos tenían miedo de qué pasaría con Gran Bretaña allí en el Caribe y también tenían miedo de si otro tipo de potencia podía llegar y decidir acecharlos y tomar sus territorios. Por eso pensaron primero en unirse a México. Una vez que cae el imperio de Iturbide, desechan esa idea y luego lo que se vuelve más fuerte a partir del 1 de julio de 1823 fue crear una federación. Con la federación nace el término Centroamérica. Antes de 1823 ese término no existía. De hecho, si ustedes buscan en mapas coloniales, se encuentra hacia el norte lo que podríamos identificar como Norteamérica, que es algo que comenzaba directamente desde Costa Rica hacia arriba, y hacia el sur, de Panamá hacia abajo, lo que sería Suramérica. Incluso es muy sencillo, ustedes buscan en la RAE, en línea, el diccionario de la RAE de 1823, buscan América y van a ver que está dividida en dos partes, norte y sur. No existe Centroamérica. Centroamérica lo inventan los próceres de la independencia para referirse al antiguo reino de Guatemala. Pero es chistoso también que muchos de esos próceres les va a costar mucho decir Centroamérica. Por ejemplo, José Cecilio del Valle pasaba toda su vida diciendo Guatemala, pero cuando hablaba de Guatemala hablaba de toda la región que comprendía Centroamérica, porque él había crecido, todo su imaginario lo tenía conectado con el antiguo reino de Guatemala. Para completarles esa idea, es hasta 1856-57 cuando los ejércitos centroamericanos enfrentan la amenaza filibustera de William Walker, que ellos reclaman a Centroamérica como un lugar específico en el mundo, especialmente en América, que entra ya Centroamérica a los diccionarios como un término, una región construida. Y también allí en la lucha contra Walker se diseña la idea de que existe una nacionalidad centroamericana. Entonces, esta federación comienza su desarrollo político institucional en 1823, establece una constitución en 1825. Esa constitución está inspirada en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de los Estados Unidos de 1789.
Y en esa constitución se le cambia el nombre a las provincias por estados. Es la primera vez que estos países comienzan a denominarse estados. Lo que pasa es que esa constitución por sí misma fue un intento débil y realmente no consideró el problema de la rivalidad local que se había creado, como les dije hace un rato, por la producción de añil y las disputas entre Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica contra los comerciantes guatemaltecos. Por eso, aunque se crea la federación, no se logró crear un distrito federal fuerte. De hecho, hubo disputas con respecto a en qué lugar se establecería la capital de la federación. El Congreso Federal decidió que lo iba a hacer en Guatemala, pero los salvadoreños reclamaron de que Guatemala no era el centro geográfico de la federación. Recuerden que en esa época la forma de encontrar la capital era señalar el centro. Se medía el territorio y el centro debía ser la capital. Bueno, el centro era más fácil encontrarlo en San Salvador que en Guatemala, pero entonces al ubicarse en Guatemala comenzó una lucha fuerte que va a desencadenar en la primera guerra civil de la Federación Centroamericana. El otro problema que tiene la federación es qué la va a financiar, quién la va a financiar y cómo la va a financiar. Los estados entonces tendrían que crear una serie de puestos federales nuevos y estos estados centroamericanos vienen del periodo de la independencia prácticamente sin dinero, sin un centavo. Incluso empiezan a arrastrar una deuda, que es la deuda de la independencia, cómo se financiaron los ejércitos americanos en su intento de liberación frente a la península ibérica. Y bueno, tratan de remediar esto pidiendo un préstamo a Gran Bretaña. El préstamo ocurre. De ese préstamo llega apenas un 30% a las arcas de la federación. Y esa es la primera deuda externa que contrae Centroamérica. La primera deuda externa es con una casa bancaria en Gran Bretaña por efecto del financiamiento de la federación. Y luego en la década del 30 vamos a tener amenazas de Gran Bretaña en la costa del Caribe centroamericano exigiendo el pago de esta deuda. Entonces, hacia 1839, por elementos internos, problemas financieros, enfrentamientos entre los ejércitos de los estados contra el ejército federal, se dio al traste con la Federación Centroamericana. En 1834, en los Estados Unidos, en donde estaba exiliado, Juan José de Aycinena escribió un conjunto de 3 ensayos que hoy conocemos como El Toro Amarillo. En esos textos, Aycinena desarrolló un análisis de la Constitución Federal de 1825 y los problemas del federalismo en Centroamérica, incluyendo una evaluación sobre la Guerra Civil Federal que había explotado en 1827. En ese texto, Aycinena construyó la tesis de que la independencia centroamericana no había tenido un contenido ideológico, sino motivos meramente individuales que habían provocado choques entre ciertos actores que se precipitaron por obtener el poder. En esa evaluación, Aycinena desarrolló también la tesis de que las instituciones políticas ilustradas que habían circulado después de la independencia en Centroamérica habían sido impuestas y no construidas naturalmente, y por eso él pensaba se había generado el gran problema de un gobierno federal que había desembocado en una tiranía. Parte de la problemática de la definición del Estado en Centroamérica está relacionada con los límites entonces de ese primer proyecto liberal de Estado. La guerra civil que se extendió desde 1826 hasta 1829 minó la creencia de algunos en que las ideas liberales realmente llevarían el istmo a la felicidad y a la igualdad. Tal fue el caso de Manuel Montúfar y Coronado, quien en su evaluación de la situación de Centroamérica hacia 1832 dejó ver profundas dudas sobre la capacidad de las leyes y las instituciones que se habían puesto en funcionamiento después de la independencia para llevar los estados centroamericanos a buen puerto.
En las décadas de 1840, 1850 y 1860, fue por tanto fundamental construir estados modernos que fuesen capaces de demostrar su viabilidad como tales. Durante esas décadas, si bien persistió la idea de reconstruir la Federación Centroamericana, que es una idea que va a existir hasta 1942, los países centroamericanos se tomaron en serio, algunos más que otros, la creación de una institucionalidad republicana interna. Hay que decir también que muchos estados, especialmente en Guatemala, echaron hacia atrás con respecto a las leyes liberales y readaptaron las leyes coloniales a la república después del levantamiento de Rafael Carrera. Pero entonces no será sino hasta la década de 1870 que un nuevo impulso del liberalismo recapituló el significado de los sueños del republicanismo nacidos al calor de la independencia. Los liberales centroamericanos que tomaron el poder en la década de 1870 se imaginaron y se legitimaron a sí mismos como los restauradores del orden y la legalidad, que había sido pisoteada, según ellos, por grupos conservadores y por grupos fanáticos que tomaron el poder en la década de 1830. En su programa político, los liberales centroamericanos compartían un interés por el desarrollo económico de sus países en su conexión con el comercio exterior, una secularización de las sociedades que involucró un enfrentamiento a veces directo con la Iglesia Católica y una incipiente motivación por inventar la nación en Centroamérica. El elemento central de ese programa fue, por tanto, la concreción de un Estado-nación y de sus instituciones. Aunque ese proyecto solamente cuajó en esas décadas de forma más o menos coherente en algunos de los países centroamericanos, en vista de que muchos de ellos adoptaron las instituciones políticas liberales y el republicanismo, pero limitaron el acceso a los derechos que esas instituciones creaban, de forma que en algunos de estos países el liberalismo también fue sinónimo de dictadura y de dictaduras feroces, como ocurrieron en Nicaragua, en Guatemala y en El Salvador en los inicios del siglo XX. Entre 1870 y grosso modo 1990 es posible observar la construcción de al menos 3 maneras de enfrentar aquel problema que habíamos visto con la Constitución Federal de la diversidad étnica y social de Centroamérica. Primero, hubo intentos por homogenizar la población e integrarla dentro de un proyecto de educación que permitiera anular las diferencias étnicas y a su vez integrar políticamente los diversos grupos siempre con una estructura de clase en desarrollo. En segundo lugar, se produjo otro tipo de homogenización que disimuló las diferencias, pero fue más limitado en la integración política y en la extensión de los derechos de ciudadanía, justamente porque una buena parte de la población quedó fuera del proyecto político liberal. Un tercer camino fue desechar la integración, profundizar el modelo de explotación económica y afirmar la construcción de mundos separados para las etnias y clases populares dentro de los estados centroamericanos. Si conectamos esas 3 variantes de integración étnica con las advertidas por el sociólogo estadounidense James Mahoney en su interpretación del desarrollo de los estados liberales centroamericanos, es posible advertir una similitud en ellas y de encontrar que la violencia política alcanzó sus mayores expresiones en los estados centroamericanos caracterizados por Mahoney como de liberalismo radical, es decir, Guatemala y El Salvador, que en los casos de liberalismo abortado, es decir, Honduras y Nicaragua, y menos en el caso del liberalismo reformista, es decir, el caso costarricense. Es importante, muy importante indicar que Centroamérica entró en una ola de reformas democráticas entre 1940 y 1954, que se conectó con un patrón similar ocurrido en América Latina durante esos lustros. Este patrón, como lo advirtieron los historiadores Leslie Vittel e Ian Roseborough, significó en América Latina una cierta democratización en comparación con el periodo anterior, un giro hacia políticas sociales que habían sido relacionadas con reformas de izquierda
y el desarrollo de una militancia en la clase trabajadora. Sin embargo, después de 1947, este breve periodo democrático se desmoronó en toda América Latina. Los partidos comunistas fueron proscritos y reprimidos en la mayoría de países latinoamericanos. Los partidos reformistas se movieron más hacia la derecha. Los avances en las políticas sociales y democráticas fueron contenidos y en algunos casos lanzados hacia atrás, y la clase obrera y sus sindicatos más militantes fueron perseguidos. Los golpes de Estado también se volvieron la norma. En Perú, Bustamante sufrió un golpe de Estado en octubre de 1948. En Venezuela, el trienio democrático se acabó el 24 de noviembre de 1948 e inició la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que se extendería por 10 años. En Colombia, Laureano Gómez fue derrocado en junio de 1953. En Guatemala, Jacobo Arbenz fue derrocado en junio de 1954. Así que para fines de ese año, de 1954, había unas 11 dictaduras en América Latina, incluyendo 4 dictaduras centroamericanas, una en Guatemala, una en El Salvador, una en Honduras y otra en Nicaragua. El contexto en que ocurrió esto es lo que se llama la Guerra Fría, y en esa Guerra Fría implicó una intervención directa de los Estados Unidos en toda América Latina, especialmente en Centroamérica, que era reconocida como su patio trasero desde el siglo XIX. Y en mucha gran medida este periodo legitimó la transición de este pequeño periodo que habíamos tenido en Centroamérica de democracia, que había sido irregular en todos los países, hacia periodos de más autoritarismo y de violencia. Incluso también Centroamérica entra en el juego de la lucha de la Guerra Fría al establecerse en 1946 lo que se conoció como el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation en Panamá, lo que después de 1963 se llamó la Escuela de las Américas, una escuela dedicada a la formación de militares y policías. Y Estados Unidos también impulsó la creación de guardias nacionales en Nicaragua, antes, desde 1934, y luego en Guatemala y en El Salvador. Se creó también una central de inteligencia en El Salvador llamada la Agencia Nacional de Servicios Especiales, y en 1960 se creó el Sistema Militar Centroamericano de Comunicaciones. Es decir, que el desarrollo democrático fue interrumpido por el desarrollo de estos sistemas autoritarios, y también estos sistemas autoritarios tenían a la par todo un arsenal institucional que legitimaba el poder de los militares y el uso de la fuerza contra las poblaciones civiles. Junto a eso, se produjeron entonces, o enfrente de eso, una serie de intentos guerrilleros que trataron de echar abajo los gobiernos autoritarios. En Centroamérica, en esos años, el patrón de violencia se volvió agresivo. En El Salvador, los líderes revolucionarios fundaron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. Todos esos grupos se fundieron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que comenzó una revolución en las zonas rurales desde 1981. En Guatemala, la rebelión comenzó en la década de 1960, cuando oficiales del ejército formaron un grupo guerrillero que fue pronto aniquilado. Pero gracias al triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 en Nicaragua, aparecieron nuevos intentos revolucionarios. En Honduras, 2 grupos guerrilleros emergieron en 1979, el Frente Morazanista para la Liberación de Honduras y el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero, que se organizaron para realizar ataques a la base militar estadounidense que se ubicaba en Honduras. Estos grupos incluían discusiones sobre marxismo-leninismo y la teología de la liberación, combinados con demandas por reformas sociales y justicia social. Y lo que nos interesa es que consideraban a los estados centroamericanos como represivos,
desiguales, con instituciones inoperantes y enfocados en los intereses de las élites regionales únicamente. Las comunidades indígenas también apoyaron estos movimientos, por lo que sufrieron una tremenda represión en países como Guatemala y El Salvador. A comienzos de la década de 1980 se dieron indicios, además de que la Guerra Fría iba a alcanzar su momento más caliente en Centroamérica, porque fue el momento de la llegada al poder de Ronald Reagan en los Estados Unidos y su discurso sobre el imperio del mal del 8 de marzo de 1983 puso a Centroamérica en el centro de la disputa internacional entre los soviéticos y los países pertenecientes a la OTAN. Esa década de 1980 es recordada como una década tormentosa, pero es algo bien interesante cuando hablamos del desarrollo institucional de Centroamérica, es que la esperanza no se va. La esperanza está allí siempre, en todos estos momentos en que ha habido ebullición social, enfrentamientos políticos, desórdenes sociales. Siempre hay una esperanza allí, encerrada en esa caja de Pandora que es nuestra región. Y esa caja de Pandora en los 80s también albergaba esa esperanza. Les voy a dar un ejemplo que sale de un libro publicado en 1986 en México del doctor Héctor Pérez Brignoli, un destacado historiador centroamericano. El último capítulo de ese libro se llama Las condenas del pasado y dice lo siguiente, abro comillas: ganar un futuro de paz y dignidad es la principal aspiración de la inmensa mayoría de los centroamericanos. Desgraciadamente es probable que ese logro exija todavía el sacrificio de miles de vidas. Y debe considerarse que sobre esas multitudes pesan no años, sino siglos de postergación y humillaciones. El padre Bartolomé de las Casas narró hace algo más de 4 siglos el asesinato horroroso de las civilizaciones indígenas. Tierras con pueblos de inmensas gentes, admirables frutales, huertas y cementeras, todo acabó por matanzas, crueldades, tantos cautiverios e injusticias que no podría lengua humana decirlo. Exagerado para algunos y preciso para otros, en sus escritos hay miles de páginas de denuncia, enjuiciamiento de la explotación y lucha sin cuartel por la dignidad humana. Por desgracia, esos testimonios acusadores encuentran réplica en la historia reciente de torturas, represión y matanzas que se abaten sobre miles de campesinos y trabajadores, gentes del común cuya única aspiración es vivir con esperanza y dignidad, cierro comillas. Esas taras del pasado, señaladas por el doctor Pérez Brignoli, ensañadas en la guerra civil que se extendía a lo largo de la región, marcaron con fuerza la Centroamérica de la década de 1980. Hay cálculos sobre el impacto de la guerra civil en la población en general, esta guerra entre el ejército y las guerrillas. Estos números siempre causan irritación y problemas porque realmente números oficiales no existen, pero para El Salvador se han contabilizado 70,000 muertos, mientras que se habla de 200,000 en el caso guatemalteco y de 90,000 en el caso nicaragüense. Los refugiados, esa dolorosa palabra que retrata a quienes deben abandonar su hogar para salvar su vida, se contaron por millones en los 80s. En estos 3 países, la guerra era el fruto de décadas de desigualdad social, uso cotidiano de la violencia, de métodos de inclusión, exclusión social y de estructuras políticas sostenidas por la represión. A esas condiciones históricas se les unió para mal la intervención político-militar extranjera en este último escenario de la mal llamada Guerra Fría, que nosotros en Centroamérica vivimos como una guerra caliente. La paz, sin embargo, se había negado a llegar al istmo a pesar de los esfuerzos, y eso volvió cada vez más determinante la conceptualización de cualquier esfuerzo que lograra enfrentar la política guerrera que venía desde fuera. Así que esfuerzos como los de Contadora e incluso la ambigua política de neutralidad de los presidentes costarricenses fueron bien recibidos por una parte de la opinión pública que los reclamaba como necesarios, aunque había alas más derechistas que apoyaban la idea de que la única manera de volver a la democracia era a través de la guerra.
El plan de paz que se firmó en Guatemala, en Esquipulas, en 1987, despertó posibilidades para alcanzar la soñada paz, pero hubo que esperar hasta el periodo 1990-1996 para que se firmaran los acuerdos en los países en guerra. Aunque se menciona poco, eso ocurrió en el mismo momento en que Gorbachev y sus consejeros alentaban el final de la política exterior soviética tal y como se había manejado desde la dictadura de Stalin, y proponían abrirse al mundo, rechazar la visión del mundo bipolar de la Guerra Fría y moverse conforme se lo exigían movimientos de pacificación globales que se volvieron muy importantes en Europa. La cooperación europea hacia Centroamérica en esos momentos fue determinante. Incluso hasta hoy hay ciudades hermanas. En el caso de Alemania hay ciudades hermanas con ciudades centroamericanas que cada año o bien cada cierto periodo de tiempo rememoran la colaboración que tuvieron durante la década de 1980. También fue posible negociar la paz en un momento en que se estaban produciendo cambios en la estructura económica por efecto de la tremenda deuda externa que heredaron estos países de la década de 1970. A pesar de la crisis política y social, instituciones estatales experimentaron cambios importantes en los países centroamericanos durante la década de 1980. En Honduras, debido a su posición geopolítica junto a la Nicaragua sandinista y a la presencia de una base militar estadounidense en su territorio, la Junta Militar fue obligada a entregar el poder a una asamblea constitucional y llamar a elecciones presidenciales. Esa fue la primera vez en años de dominio militar que los hondureños pudieron votar libremente por un candidato no militar y eligieron a Roberto Suazo Córdoba como presidente. En El Salvador hubo elecciones en 1982, 1984 y 1985. En 1988 se llevaron a cabo elecciones legislativas y municipales de cara a las elecciones presidenciales de 1989. En noviembre de ese año, el Frente Farabundo Martí inició una ofensiva final para tomar San Salvador, pero el esfuerzo no les rindió los frutos deseados, llevando a mucha gente a pensar que la única salida realmente era la paz. Las negociaciones se llevaron a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas y la colaboración de Colombia, México, España y Venezuela, y culminaron en el acuerdo de paz firmado en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Con ese acuerdo, además, se formó una comisión de la verdad en El Salvador que investigó la violencia ejercida por agentes del Estado contra los opositores políticos, y también se analizó la incidencia que tuvo la violencia producida por el Frente Farabundo Martí contra opositores, como el asesinato de alcaldes y jueces y las ejecuciones extrajudiciales de campesinos colaboradores del gobierno, o el asesinato de militares estadounidenses, sobrevivientes, entre otros. En Guatemala, las elecciones de 1986 abrieron la posibilidad de cambios políticos. Aunque Benicio Cerezo no logró ponerle fin al conflicto o limitar el poder militar, su sucesor, Jorge Serrano, sí avanzó en el intento de consolidar una competencia político-electoral en la convocatoria de elecciones libres y en la producción de nuevas instituciones como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Así que cuando Serrano se autoperpetró un golpe de Estado en 1993, grandes manifestaciones sociales lo obligaron a echar atrás y abandonar Guatemala. En 1996, el gobierno y las guerrillas firmaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra. En Nicaragua, las elecciones de 1990 pusieron fin al dominio de los sandinistas y dieron la entrada a Violeta Barrios de Chamorro, que significó estas elecciones fundamentalmente el deseo del pueblo nicaragüense por la paz. Los acuerdos de paz además dieron esperanza a las sociedades centroamericanas sobre el futuro. Eso se puede ver en el primer informe del Estado de la región, el de 1999, que evaluó la década de 1990 como una década muy positiva. Se afirmaba en ese informe y se celebraba que ninguno de los regímenes autoritarios políticos existentes en 1978 sobrevivía en 1999.
y se indicaba que la región entera estaba motivada por la esperanza de desarrollo de la democracia y la sujeción del poder militar al poder civil. El segundo informe, el del 2003, ya no es tan halagüeño. Habla sobre dudas en el avance democrático y social de la región y plantea por primera vez una idea muy importante, y es que América Central tiene un rezago histórico. Es decir, que las conquistas institucionales no se han consolidado y que en términos de comparación estamos atrás en ese proceso de consolidación de la democracia. El tercer informe apareció en 2008 y allí se ampliaron más las dudas. Se habla ya, por ejemplo, de la geopolítica de seguridad vinculada al narcotráfico, la vulnerabilidad de la región con respecto a la economía internacional y particularmente con respecto al precio de los hidrocarburos y los medicamentos y los alimentos. En el cuarto informe, en 2011, se habla ya de otra imagen que es tremendamente importante de evaluar en este recorrido histórico, y es que Centroamérica es uno de los territorios más violentos del mundo y también uno de los lugares en donde existe más desigualdad. El último informe fue el del 2016. En ese momento la población centroamericana era de casi 46 millones de habitantes, 41,4% de esa población era rural y 58,6% era urbana. Ese informe confirmó los peores escenarios institucionales dibujados en 1999. En términos políticos, indica que la democracia no se ha fortificado y que algunos partidos políticos gozan de una consolidación, pero que muchos funcionan básicamente en términos electorales. Se habla de que el istmo centroamericano ha avanzado de manera importante en la reducción de las tasas de mortalidad infantil, el aumento de la asistencia escolar y la elevación de la esperanza de vida, pero el gran desafío sigue siendo la desigualdad. Centroamérica en 2013 un 47% de su población se encontraba bajo la línea de pobreza y 18% de esa población vivía en la indigencia. Entre 2009 y 2014, la proporción de hogares en exclusión social pasó de 36 a 42%. Es decir, 4, millones de hogares en el istmo están fuera del mercado laboral y sin acceso a los servicios sociales básicos como electricidad, salud, educación y agua. Ciertamente esas cifras nos ponen frente a un espejo. Si en 1821 existían motivos para pensar en un gran futuro para esta región, al conmemorar el bicentenario de ese acontecimiento siguen campeando los problemas centrales que llevaron a estos países a los conflictos bélicos de buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Es decir, siguen campeando la desigualdad, la inequidad, el racismo y el autoritarismo. Además, las taras del pasado siguen pesando en una región que consiguió una paz política después de 1996, pero que no ha logrado avanzar hacia una real paz social. Además, la tragedia que ya produce la pandemia por la COVID-19 en la región ha puesto el futuro en entredicho. Los gobiernos centroamericanos tendrán que ingeniárselas para paliar los efectos de la enfermedad, a la vez que remedian las desigualdades que venían del pasado. Una tarea nada sencilla que no se podrá llevar a cabo sin una gran ayuda internacional que involucraría moratoria en las deudas externas e internas y nuevas formas de imaginación sobre el desarrollo político de Centroamérica. Si no se operan esas transformaciones, el incendio social sería una nueva catástrofe para Centroamérica. Como historiador, viendo hacia el pasado y viendo el papel tan claro que han tenido las sociedades centroamericanas en imaginarse siempre futuros más felices y luchar, bregar contra la corriente por esos futuros más felices, tengo mucha esperanza en que vamos a rescatar lo mejor de nosotros y nosotras como centroamericanos y centroamericanas y que vamos a poder avanzar frente a la pandemia y frente a esas otras pandemias que vienen del pasado. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias al doctor David Díaz por su excelente disertación. Realmente ha sido
pues muy específico en los periodos que hemos tenido puntos álgidos en nuestra Centroamérica por estos 200 años y esperamos que nuestra audiencia pues haya absorbido este conocimiento que usted nos ha transmitido en este poco tiempo que le hemos otorgado. Entonces le agradecemos porque realmente hizo una excelente presentación, un excelente análisis de estos 200 años que hemos tenido en Centroamérica. Ahorita quisiera darles otra vez la palabra a mis colegas de CIECA para crear una segunda dinámica con nuestros participantes. Muchísimas gracias, Annalisa. Para continuar con esta actividad, hemos previsto otra actividad de interacción con ustedes, la audiencia, que muy gentilmente y de manera comprometida nos está acompañando. Casi llegamos a los 100 asistentes. Muchísimas gracias por esa participación. De igual manera, muchísimas gracias al doctor Díaz Arias, que ha hecho un esfuerzo impresionante. En 30 minutos nos ha narrado la evolución político-institucional de nuestra región. Entonces, nuevamente les invitamos a participar de esta actividad. Aquí tienen el enlace y junto con mi colega Andrea García estaremos iniciando con esta actividad. Entonces, nuevamente este se ha colocado en el chat. Por favor, si pueden entrar. Y nos va indicando Andrea cuántas personas vamos registrando en esta actividad. Sí, Irene, llevamos alrededor de 25 conexiones. Vamos a dar unos minutitos, bueno, unos segundos para que terminen de incorporarse. Pueden utilizar el enlace que les enviamos por el chat, pueden escribir en su navegador googlab.com e introducir la contraseña actividad 02. También pueden escanear el código QR. 37:38, ya vamos casi llegando a la mitad de nuestra audiencia, que son casi 100 personas. Usted me dice, Irene, cuando comenzamos. Bueno, nos vamos sumando. Llegamos a 45. Creo que estamos listos entonces. ¿Se pueden seguir sumando? Claro que sí, pueden seguir viéndose y contestar esta primera pregunta. Perfecto. Entonces aquí encuentran esta batería de opciones. A partir del recorrido histórico, ¿cómo visualiza Centroamérica en 100 años? Tienen todas estas opciones de votación. Nos interesa conocer su opinión. Aquí van llegando las respuestas. Muchísimas gracias. Seguimos recibiendo participaciones. Muchas gracias. Es importante para nosotros conocer su opinión y dada la ilustración que nos ha dado aquí nuestro ponente, creo que ya podemos ir también completando estas actividades. Tenemos como democrática, inclusiva y tolerante como opciones como mayor porcentaje de preferencia. También región integrada. Si tuviéramos que ahorita determinar un top 3 sería en primer lugar una región democrática, una región inclusiva y una región integrada. Seguimos recibiendo, pero se mantiene la tendencia. Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Agradecemos su participación. Pasamos a la siguiente pregunta. Queremos conocer cuál es su opinión y que nos indiquen cuáles serían los principales logros de la región en los 200 años de independencia que cumplimos este año. Ya el doctor Díaz Arias nos dio un recorrido y más o menos estamos viendo cuál es su opinión. La Unión Económica, muchísimas gracias. La integración va liderando esta votación. El desarrollo, acuerdos, la Unión Económica, realización de elecciones, qué importante.
tener tratados, el tema de la institucionalización, la consolidación de repúblicas, la creación de instituciones, el tema de la gestión de la biodiversidad, desarrollo, y se sigue moviendo. Qué bonito, muchísimas gracias. Aquí estamos viendo, gracias Andrea, la introducción de mecanismos democráticos de integración, mantener la aspiración de la integración, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo, los temas referidos a la creación de institucionalidad, fortalecimiento de instituciones, consolidación de las repúblicas, elección de candidatos no militares a la presidencia. Y ahí nos siguen llegando más respuestas, la creación de institucionalidad regional incluso, un comercio abierto, inclusión, el inicio de la integración, el mismo protocolo de Tegucigalpa. Bueno, les agradecemos, es bastante interesante las respuestas que ustedes nos están dando a esta interrogante y agradecemos su participación. Son más de 65, así que estamos arriba de la mitad, casi por el 70% de participación de nuestros asistentes. Y como última consulta, mencione cuál sería el principal reto para Centroamérica en los próximos años. Ya el doctor Díaz Arias nos ha dejado sobre la mesa cuáles serían algunos de los retos, pero también queremos conocer qué opinan ustedes. Educación, combate a la corrupción, combate a la pobreza, el desarrollo mismo, el desarrollo cultural, el tema de las fronteras integradas, lograr una región más democrática, superación de las desigualdades, superación de las brechas de desarrollo. Muchísimas gracias por su participación. Realmente están siendo sumamente interesantes este sondeo. Erradicar la corrupción sistemática se repite, el respeto a los derechos humanos, una integración más avanzada, mejorar la calidad de vida, eliminar los monopolios, una integración más avanzada. Qué interesante la importancia que se le brinda a la integración en estos espacios. Se agradece. La educación y la salud, reducción de desigualdades, la creación de una moneda única interesante, el combate a la pobreza, combate a la corrupción, reconocimiento de todas las etnias, integración de las etnias, potencializar valores, también eliminación del racismo institucional. Bueno, agradecemos realmente su participación. Aquí tenemos un panorama general de todas sus respuestas. Como ven, son bastantes los retos, pero también así es la invitación a que todos participemos de esta construcción mediante el ejercicio de nuestra ciudadanía para la mejora de nuestra región. Nuevamente cedemos el micrófono al doctor Díaz Arias para que nos dé algunos comentarios finales y pasamos al espacio de preguntas y respuestas de la audiencia. Les invitamos entonces también a utilizar el chat para plantear sus preguntas al doctor Díaz Arias. Bueno, me encuentro muy satisfecho con la participación de las personas que están conectadas en estos momentos a este webinar. Impresionante realmente las respuestas. Creo que si estas personas que están con nosotros, la mayoría son jóvenes, realmente Centroamérica tiene un futuro garantizado con ellas y con ellos en los próximos años. Creo que tienen muy claro los principales retos que tenemos como región. Tienen allí tanto el asunto de la cuestión de los derechos humanos como determinante, como la inclusión a partir de políticas de educación y salud públicas que se arraiguen dentro de las poblaciones. Asimismo, como esta idea de región.
que se visualiza tanto en esta interesante propuesta de moneda única al estilo de la Unión Europea, como de la eliminación de barreras arancelarias que permitan que las fronteras centroamericanas tengan una comunicación más expedita. Me parece, aquí está la huella de muchas de las posibilidades que tiene nuestra región para salir de esas taras históricas que ha conservado durante 200 años. Y si tomamos en cuenta esto con la pregunta primera que se hacía con respecto a cómo imaginamos Centroamérica en 100 años, que la imaginan como democrática, el vínculo que tienen con una Centroamérica inclusiva y tolerante y con una región integrada. Es decir, estas tres grandes columnas, estas tres grandes bases son fundamentales, como ustedes lo señalan, para el desarrollo de nuestra región. Hay algo muy importante que quisiera subrayar. Cuando ustedes, leemos libros sobre regiones del mundo, se van a encontrar que se habla de Asia, se van a encontrar que se habla de Medio Oriente, que se habla de región subsahariana, etcétera. Pero hay pocas regiones del mundo realmente integradas históricamente como Centroamérica. La mayoría de regiones del mundo han sido producto de políticas específicas, han sido creadas, a veces por imperios europeos, como ocurrió en África, en Medio Oriente y en zonas del sur de Asia, a veces por influencias de otro tipo, influencias económicas, crear regiones económicas, etc. Centroamérica, en cambio, es una región histórica, es decir, desde su conformación, incluso precolombina, hay un vínculo muy fuerte entre las comunidades indígenas que están desde el norte de Costa Rica hasta las fronteras con México, que se ha conservado o se conservó durante el periodo colonial. No es extraño por eso que cuando se establecen los poderes de la corona española, identifiquen esta región desde Guatemala hasta Costa Rica como un reino. Eso no tiene nada extraño. Así como imaginaron a México como un reino, un virreinato, creado sobre el poder construido por las culturas aztecas, Centroamérica también la imaginaron visualizando esa herencia precolonial. Entonces, y además Centroamérica, además de eso, se ha concebido a sí misma como región después de la independencia. Estos próceres de la independencia tenían muy claro que unidos podían hacer algo, desunidos iban a caer en la desgracia. Y ese ideal de integración ha permanecido prácticamente incólume. Es cierto que se volvió difícil consolidarlo en términos políticos por una serie de problemas que están en el nacimiento de la federación como después, pero Centroamérica insiste en las diferentes generaciones, insiste en esta idea de que la región solo se puede ver como única. Y repito, con esto termino, es fundamental echar mano de esa posibilidad que tiene Centroamérica de autoconcebirse como región, de ser región histórica, para poder realmente consolidar este esfuerzo determinante para el futuro de nuestros países. Muchísimas gracias, doctor. Cumpliendo con el programa, le vamos a trasladar algunas consultas que nos han hecho los participantes vía chat. Entonces vamos a trasladarlo en bloque 2 o 3 preguntas para que usted pueda dar respuesta. Bueno, por aquí nos consultan, ¿por qué desde hace mucho tiempo la región centroamericana no ha logrado llegar a niveles óptimos o buenos de desarrollo humano, económico y político? También nos consultan por acá. Doctor,
¿A qué cree usted que se debe el desarrollo desigual de los países centroamericanos? Saludos desde Honduras. Gracias al doctor Arias. Tengo una consulta. ¿De qué forma la institucionalidad heredada de los años previos de la independencia centroamericana modeló y sigue afectando el desarrollo económico y social de la región? Muchas gracias por su presentación. Vamos a dejar este bloque de preguntas por acá y luego continuamos con un segundo bloque. Muchas gracias. Saludos también a todas las personas que nos siguen desde Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Es interesante, las tres preguntas se vinculan porque las tres hacen referencia a, por un lado, qué entorpece en términos institucionales alcanzar un desarrollo humano óptimo en la región, y por otro lado, cuáles instituciones han jugado en contra o en contra de un desarrollo más integral y a favor de un desarrollo más desigual. Bueno, hay explicaciones teóricas que usualmente utilizan economistas y también hay explicaciones regionales que usualmente utilizan geógrafos y sociólogos, también antropólogos. Quisiera tratar de pensar en un balance entre estas dos explicaciones. Una primera es la idea de que las instituciones políticas son determinantes en las posibilidades de integración social y de desarrollo democrático, que tienen además consecuencias en un mejor desarrollo económico. El último libro que leí al respecto es el libro de por qué hay naciones ricas y hay naciones pobres, de Robinson y Acemoglu. Es un texto que les recomiendo. Ellos casi no mencionan Centroamérica, se refieren principalmente a regiones específicas como Estados Unidos, México, hablan de Sudamérica, mencionan muy poco Centroamérica, pero el análisis que hacen implica que los países o los espacios que tuvieron el desarrollo de estructuras coloniales más fuertes, modelos más fuertes de control colonial, se les dificultó más poder incorporar instituciones democráticas después de la independencia, mientras que aquellos lugares que permanecieron más al margen, fuera a veces de ese poder colonial fuerte, tuvieron más posibilidades de desarrollo institucional y de incorporar entonces valores como democracia, elecciones, mercado libre, etc. Eso es bien interesante si se aplica a Centroamérica. Ciertamente el norte de Centroamérica tuvo una mayor gravitación hacia el poder colonial que venía de las autoridades principales, porque el norte de Centroamérica era el norte más dinámico del periodo anterior a la independencia, tanto por lo que señalamos por el papel central que tenía El Salvador en la producción de añil, como por el papel central que tenía Guatemala en términos político-jurídicos. Entonces, incluso pensando en instituciones autoritarias como la Inquisición, era más fácil que uno fuera juzgado por la Inquisición si vivía en Guatemala en 1800 que si vivía en Costa Rica. En Costa Rica, hasta donde recuerdo, solo hubo 2 juicios por Inquisición y ninguno de los 2 fue a la Inquisición en México. En cambio, Guatemala estaba allí a la par, el Santo Oficio, de forma que era mucho más fácil someter a las poblaciones a ese control, también al control de las autoridades coloniales. Eso es bien interesante, entonces, en términos de gravitación, de las posibilidades de desarrollo. Por supuesto, la región norte que ve la independencia tiene más fortificadas las estructuras de explotación de la tierra, de explotación de la mano de obra y de consolidación del poder sobre sus poblaciones indígenas
que la que tienen, por ejemplo, hacia el sur, en Nicaragua o incluso en Costa Rica. En Costa Rica, donde una gran parte de la población indígena no fue sometida nunca, ni durante el periodo colonial, ni durante el periodo republicano. Quienes van a someter a las poblaciones que quedaron fuera del dominio colonial en Costa Rica van a ser la United Fruit Company después de la década de 1930. Mientras que ese otro tipo de instituciones jugaban un papel ya clave, central, en la integración de las poblaciones indígenas en el mercado colonial en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, ciertamente desde el siglo XVI. La conquista además fue posterior a la que se había desarrollado en el norte de Centroamérica. Es decir, si tomamos esa idea de que el desarrollo institucional depende del peso de las cadenas coloniales, era más fácil para países como Costa Rica optar por nuevas instituciones políticas en vista de la fragilidad de las instituciones coloniales frente a países como Guatemala, que habían desarrollado fuerte control institucional colonial y era mucho más difícil desencajar ese poder colonial en un poder republicano. Recordemos la rebelión de Rafael Carrera en la década de 1830, es una rebelión apoyada por una gran parte de indígenas del occidente de Guatemala. Y lo primero que hace Carrera en el poder es restablecer las leyes coloniales. Se quitan lo que se llamaban los códigos de Kingston, es decir, la institucionalidad republicana imaginada por los liberales ingleses, se quita la Constitución Federal y se restablece la ley colonial. Eso, sin duda, tuvo un peso muy fuerte en el desarrollo político de Guatemala en el siglo XIX, en el siglo XX. Es cierto que luego, durante el liberalismo en todos los países de Centroamérica, se aposta por una constitución después de 1870, exceptuando Nicaragua, que todavía tiene una república conservadora, pero en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, se apuesta por el uso de constituciones, por llamar a elecciones, pero también es importante decir que la mayoría del tiempo la constitución está suspendida. No recuerdo cuántas veces, pero en Honduras, en el caso hondureño, por ejemplo, el estado de excepción, que es un estado constitucional en el cual el presidente tiene todo el poder, en el caso hondureño prácticamente todo el siglo XIX estuvo en estado de excepción. Entonces la constitución en ese sentido no funcionaba realmente bien en vista de que el poder estaba en el ejecutivo. Si recuerdan el libro aquel de Eque Pericles, en el caso guatemalteco, es clarísimo, digamos que hacia inicios del siglo XX en Guatemala existía una república, pero una república dominada por el presidente. Y el presidente prácticamente se convertía, dentro de esta denuncia, esa novela de Miguel Ángel Asturias, se convertía en un tribuno al estilo romano, en un emperador que decidía sobre todo y sobre todos. Entonces, las problemáticas estas de desarrollo están muy vinculadas con las posibilidades de apertura democrática, de apertura comercial y de integración de la población dentro de esos dos órdenes. En la medida en que los estados centroamericanos evitan desarrollar esas aperturas, consolidar elecciones libres, consolidar instituciones de defensa de las minorías, consolidar instituciones que separen bien el poder del presidente, del poder judicial y del poder legislativo, es decir, las normas básicas de los poderes creadas por la Ilustración. En la medida en que eso no ocurre, Centroamérica entra en esa repetición. Es como una culebra que se muerde su misma cola. Entra en esa repetición de instituciones autoritarias como las guardias nacionales que sirven para controlar a las poblaciones en términos internos, demandando entonces que esas poblaciones se organicen para confrontar a esas guardias nacionales. Y en la medida en que hay guerra civil, ustedes saben, en la medida en que hay guerra civil se parece a esto de cuando estamos
en lockdown en media pandemia, es decir, no hay desarrollo económico. Entonces están encadenadas estas funciones. Si ustedes hacen luego un trabajo después de este encuentro que tenemos y buscan cuántas veces estuvieron sus respectivos países en dictadura en el siglo XX y suman todos esos años y suman además años de guerra civil, se van a dar cuenta que es muy difícil el desarrollo humano igual en ese contexto. Es muy difícil, prácticamente a veces imposible. Entonces, realmente una de las cosas fundamentales para lograr que se revierta lo que señalaban las personas que comentaban y preguntaban, que se revierta el legado colonial, esas instituciones autoritarias coloniales, que se revierta el desarrollo desigual en la región y que alcancemos niveles óptimos de desarrollo humano, precisamos de forma clara de que se consoliden las instituciones democráticas en nuestra región. No es algo sencillo. Este informe del 2016 tiene un gráfico en el que trata de comparar las dimensiones democráticas. ¿Qué oportunidades democráticas hay en Centroamérica? Y, pucha, eso causa cierta preocupación porque la mayoría de sociedades centroamericanas apuestan en gran medida por estados más autoritarios que por estados más democráticos. Entonces, en ese gráfico, por ejemplo, el índice de democracia está en la mayoría de países de Centroamérica por debajo de 6, en este índice que va de 0 a 10. Y estar por debajo de 6 implica que estamos frente a democracias imperfectas, es decir, democracias que no han logrado consolidar el juego político necesario y la institucionalidad necesaria para la consolidación democrática. Entonces, la gran tarea que tenemos es emprender ese camino con más coherencia. Muchísimas gracias, doctor. Siguen llegando consultas, pero vamos a hacer un último bloque de 3 preguntas. Y con esto le cedemos nuevamente el micrófono para finalizar la sesión. ¿El desarrollo de la región sería distinto si este fuese un solo bloque? Como por ejemplo en tiempos de la extinta Federación Centroamericana. También nos realizan otra consulta. ¿Creen que el desarrollo regional se ha visto afectado por las diferencias entre las élites económicas de los países? Y una última consulta solicitando la comprensión de cada uno de ustedes. La última sería, ¿será realista la integración centroamericana tomando en cuenta las marcadas diferencias que plantea Costa Rica y la disrupción histórica de Panamá y de alguna forma Belice? Con esto cerraríamos y nos quedamos con el compromiso de trasladarle sus consultas al doctor Díaz Arias por escrito, ¿verdad? De igual manera, les vamos a trasladar ahí la presentación, ya que la han estado solicitando, para que ustedes la puedan consultar. Les damos nuevamente el micrófono, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto pueden anotar mi correo electrónico y con mucho gusto en la medida que puedo responder. Mi correo es david.diaz@ucr.ac.cr. Bueno, estas preguntas, la mayoría son lo que llamamos contrafactuales, es decir, es ver hacia el pasado para ver no lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. En este sentido, esta pregunta de si Centroamérica sería hoy diferente si hubiera triunfado el proyecto de la Federación Centroamericana. Lo único que podemos hacer es comparar con otros países de América Latina. Comparar con Estados Unidos es más difícil, pero comparar con otros países de América Latina que sí lograron que triunfaran movimientos federalistas, como el caso de México,
como el caso de la Argentina. Y en ambos países, en ambos países, ciertamente el federalismo no aniquiló el problema que ya señalaron las compañeras y compañeros antes del legado colonial. Es cierto, primera instancia, que lo que se gana es un territorio más amplio con capacidad de acción internacional más fuerte. Esa es una primera cosa que se gana en términos de presión si fuéramos un solo país. No es lo mismo negociar un país tan pequeñito como Costa Rica que si negociara una Centroamérica en conjunto a nivel internacional. En segundo lugar, las estrategias de seguridad y de protección podrían ser también más homogéneas. Y en tercer lugar, hubiéramos tardado menos tiempo en la integración económica que se trató de desarrollar con el mercado común centroamericano después de los 60 que lo que hemos tardado. Es decir, si hubiéramos sido federación desde 1825, nos habríamos ahorrado unos 150 años de integración económica. Recuerden que las fronteras centroamericanas solo se han vuelto más o menos dinámicas después de 1990. Antes de eso, siempre han sido fronteras muy difíciles de pasar. Quienes hayan viajado por tierra, por Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, se darán cuenta que cada aduana implica horas y horas a veces de paciencia para poder pasar. Pero eso en términos económicos se revirtió, se ha revertido en los últimos 20, 25 años, eso hay que reconocerlo. Y por ahí es más fácil responder este asunto de si el desarrollo regional ha sido afectado por las diferencias entre las élites económicas. Hoy, por ejemplo, es difícil ver diferencias en las élites económicas centroamericanas. Por eso uno viaja a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador, a Costa Rica, a Panamá también, a Honduras, y se encuentra los mismos comercios que hay en el país de origen. Encontramos la misma producción de pollo frito, las mismas casas que venden electrodomésticos, las mismas casas que dan teléfonos celulares, etcétera. Es decir, la integración de las élites es la que se ha consolidado en los últimos 25 años con el desarrollo de este mercado centroamericano. Lo que más bien es problema es la integración de los otros sectores centroamericanos. Por ejemplo, en términos de posibilidades de movilidad entre trabajadores, es casi imposible hacerlo en Centroamérica. Es decir, las fronteras, si uno es trabajador o trabajadora, se vuelven realmente pesadas para cualquier centroamericano o centroamericana. No hay una posibilidad de desplazarse uno como si uno fuera centroamericano entre los países y poder trabajar en ellos, como ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, porque cada país ha establecido normas para impedir que eso ocurra. Y lo vemos de forma trágica, por ejemplo, con el éxodo que tienen los y las hondureñas en su intento por salir de Honduras y llegar a México, principalmente a Estados Unidos, que las fronteras se vuelven tremendamente difíciles para esas personas. Es decir, tenemos un tránsito de cosas, de cosas que sirven para comerciar, de electrodomésticos, de celulares, de televisores, etcétera, de productos para consumir, pero el tránsito de personas es muy difícil de desarrollar. Entonces yo diría que las élites sí están integradas. Los demás bloques son los que no nos hemos integrado por ciertos intereses como región. Ahora, eso me lleva a lo último, es esto, si es realista pensar en una integración centroamericana debido a las diferencias de los países. Como la imaginaron los próceres de la independencia, no es realista. No es posible ya crear una federación centroamericana con un Estado federal fuerte, con su propio ejército, etcétera,
eso no es realista. Lo realista sería apostar por este otro tipo de integración. Es decir, si se ha avanzado tanto en la integración comercial, debería haber presión para que haya una integración social más fuerte, de forma que Centroamérica funcione más cercanamente a la idea de un Estado integrado. Los estados europeos, pues es cierto que renunciaron a su moneda, algunos, otros no, pero la mayoría sí, y renunciaron a estar controlando esto de quién pasa por las fronteras, en el caso de sus ciudadanos. Pero eso les valió muchísimas horas y trabajo en la apertura de los mercados nacionales en términos regionales. Entonces, algo así como un pasaporte centroamericano que le permita a uno pasar fácilmente una aduana en cualquier aeropuerto de Centroamérica, sería algo que ya haría una gran diferencia. Y si ese pasaporte centroamericano permite que se trabaje sin trabas a lo largo del istmo, es otra cosa que también haría mucha diferencia. Y lo que sí necesitamos también es un pasaporte educativo, es decir, que todas nuestras poblaciones tengan la posibilidad de tener el mismo nivel educacional, que superemos la barrera de la primaria y la alfabetización, ojalá finalmente, y que Centroamérica adquiera índices de desarrollo humano en términos educativos de países desarrollados. No es posible que sigamos como hace un siglo, teniendo alrededor de 46 millones de personas en la región, seguramente ya 50 millones de personas, y de esas 50 millones, que 30 o 40% de ellas estén fuera de todo tipo de educación formal. Apostar por el desarrollo de la educación a nivel regional me parece que es una tarea primordial, central, determinante para echar abajo las taras que nos ha heredado el pasado. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por la invitación. He disfrutado mucho estas hora y media con ustedes. Quedo muy agradecido con las organizadoras y los organizadores y hago votos porque ustedes y sus familiares se conserven con salud en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor Díaz Arias. Le cedo la palabra nuevamente a nuestra moderadora, Annalisa Tavarini. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por sus preguntas y finalmente estoy agradecida con todos ustedes por haber participado en este evento, especialmente al doctor David Díaz por impartir su excelente conocimiento y análisis y espero que esta mañana pues tengan un mejor entendimiento de la evolución institucional de Centroamérica a través de estos 200 años. Todos estamos interesados en sus consultas, así que muchísimas gracias por haberlas compartido. También a todos los participantes se les informa, como se les indicó en el inicio de la presentación, que se les estará brindando un diploma de participación si asisten a todas las conferencias. Por favor, no se deben de inscribir si ya se han registrado desde esta sesión, ya que la plataforma automáticamente los registra y les manda un recordatorio. Pero asimismo quisiera invitarles a participar en nuestras sesiones virtuales que se están organizando para los meses de mayo, julio y septiembre del 2021. Por favor, estén atentos a todas las divulgaciones que haremos en redes sociales, invitaciones o recordatorios de los próximos eventos en nuestras instituciones. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por estar en nuestro evento del día de hoy y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuídense, estamos en contacto.